Bien, los estudios transversales es un diseño más de los estudios del tipo observacional también. Hay estudios observacionales que pueden ser netamente transversales, como por ejemplo los estudios analíticos, ¿no? Y hay estudios observacionales que pueden ser estudios de caso control o estudios de cohorte que tienen otra forma de poder recolectar los datos, que uno es, por ejemplo, los estudios de cohorte pues, o sea, son de tipo prospectivo, o los estudios de caso control, que son del tipo retrospectivo. Los estudios transversales, a diferencia de los estudios observacionales como los de cohorte y los de casos de controles, difieren en la forma en cómo se van a tomar la información y la forma en cómo se va a contrastar la información. La contrastación de los estudios observacionales o trata sobre todo de poder relacionar de manera a priori la relación de dos variables. O sea, la variable, como ya me habíamos visto en la clase anterior, la variable de exposición frente a la variable de desenlace tienen una relación a priori o inmediata. Y esta relación a priori o inmediata se puede resolver o se puede observar en el momento en el que se toman los datos, ¿no? O sea, después de la toma de datos, en el momento exacto, después de la toma de datos, se puede evidenciar la relación entre una y otra variable, ¿no? A diferencia de los estudios prospectivos, como los estudios de cohorte, en donde se necesita un tiempo para poder ver cómo es que los factores de exposición, ¿no? O sea, los que nosotros conocemos como variables independientes, pueden llegar a desencadenar o provocar un desenlace, ¿no? Que también conocemos como variables dependientes, aunque el término de independiente y dependiente ya no se utiliza o no se debería utilizar, puesto que no toda variable necesariamente es dependiente de la otra, ¿no? Sino es que puede ser multidependiente o múltiples variables pueden causar un desenlace o una sola variable puede desencadenar múltiples desenlaces. Entonces, es más preciso poder denominar a las variables como variables de exposición, cuando queremos entender la exposición como una causa, y las variables de desenlace, cuando queremos hablar o queremos entender a estas variables como el efecto o producto de la consecuencia, ¿no? Producto de la causa, ¿no? La consecuencia es producto de una causa. Para resumir, los estudios transversales son estudios, como les digo, como les menciono, estudios en donde se va a evaluar la relación a priori de dos variables exactas. Bien, todo problema de investigación nace desde una idea, ya lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Una idea nos permite iniciar el proceso de investigación formulando principalmente el objetivo, el problema y las hipótesis, ¿no? Que surgen por el conocimiento tanto de la población como del problema de estudio sobre lo queremos estudiar y lo que podemos inferir que tenemos en función de la distribución de una población, y a través de la perspectiva que tengamos del objetivo, del problema o de la hipótesis, podemos nosotros realizar el diseño de estudio. Entonces, el diseño de estudio no se va a proponer de manera inmediata, sino es de que, o sea, nosotros no podemos decir, ya yo quiero hacer un estudio observacional, o yo quiero hacer un estudio experimental, o yo quiero hacer una revisión sistemática o metaanálisis. El diseño de estudio varía en función de la forma en cómo planteamos los objetivos. O sea, los objetivos de investigación nos van a guiar, son el camino que nos van a guiar de lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? O sea, los objetivos es el camino que nos guía en la investigación. O sea, los objetivos nos dicen que esto es lo que vamos a hacer, o esto es lo que queremos hacer. Es ese camino. El problema es lo que tú quieres resolver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes encontrar?
¿Qué es lo que tú pretendes conocer? El cómo lo vas a hacer o el qué es lo que vas a hacer es el objetivo. Y el por qué o el qué es el problema. La hipótesis sería una inferencia que te orienta a qué es lo que posiblemente puedas tener y que lo que te va a poder determinar al final, dar una impresión de del posible resultado para poder contrastarlo con la realidad que tienes después de haber resuelto el problema de estudio. Pero el diseño de investigación, entonces, ¿de dónde sale? ¿Dónde nace el diseño de investigación? El diseño de investigación, como el que vamos a ver ahora, los estudios transversales, nacen luego de poder evaluar o poder ver, o sea, tener la perspectiva más amplia de cómo existe nuestros objetivos de investigación. O sea, nuestros objetivos de investigación nos van a poder guiar a resolver un objetivo, un diseño de estudio preciso, ¿no? Y de hecho, los diseños de investigación pueden variar en el transcurso de la investigación. O sea, no necesariamente la investigación debe tornarse con un diseño exacto y único. De hecho, una investigación puede tener diferentes caminos, pero la forma en cómo el investigador formula sus objetivos y de esta manera pretende resolver el problema mediante un diseño de investigación que esté acoplado a la forma en cómo se van a resolver la relación de una o más variables. Entonces, luego de poder encontrar la forma en cómo nosotros vamos a tratar el trabajo de investigación, o sea, mediante la formulación de los objetivos, eh, vamos a lograr el diseño de estudio. El método de investigación está basada en el diseño de investigación que nosotros hemos considerado, ¿no? O sea, el diseño es prácticamente la herramienta metodológica que va a poder delimitar todo lo que queremos hacer dentro de los objetivos para resolver el problema, ¿no? Bien, entonces aquí he hecho un cuadro de estudios de los tipos de estudios, ¿no? Como en este caso los estudios observacionales. ¿Cuáles son los estudios observacionales que tenemos, ¿no? Los estudios observacionales, por ejemplo, como los estudios de series de casos, los estudios de caso control, los estudios de cohorte y los estudios transversales. Son los estudios observacionales y difieren, como les mencioné, por la forma en cómo nosotros vamos a recolectar y analizar la información. En los estudios transversales lo que nosotros vamos a ver es la información de dos variables, pero en el momento. Estas dos variables son una variable de exposición, lo que muchas veces conocen como causa, y una variable de desenlace, que muchas veces conocen como efecto. Digo muchas veces porque no es correcto decir causa y efecto. Ya les mencioné de que una causa no necesariamente es un efecto. Pueden ser múltiples causas para un efecto o una sola causa para múltiples efectos. Por eso sé que se menciona como exposición y desenlace, porque puedo, mediante la investigación, inferir de que en mi población esta exposición se asocia, se relaciona o está implicada en la existencia de tal desenlace, ¿no? La exposición y desenlace tienen una relación que yo evidencio mediante mi investigación en mi población. Luego, los estudios observacionales no permiten generalizar la información. Los estudios transversales solamente me permiten poder observar cómo es que se relacionan dos variables en el momento. Si yo quiero, por ejemplo, observar cuál es la relación entre, por ejemplo, la obesidad y la diabetes, la obesidad sería el factor de exposición y la diabetes sería el desenlace. Entonces, mediante un estudio observacional, yo puedo tomar estas dos variables y evaluarlas en el momento exacto en una misma persona o en un grupo de personas. O sea, en una misma persona, en una unidad de estudio, puedo evaluar las dos variables. Y luego vamos a ver de qué trata, ¿no? Si son dos variables, en este caso del tipo cualitativo, la forma de análisis, es decir, en el método de investigación por el diseño, también tiene una forma de analizar o de poder resolver o de poder explicar de manera estadística. Si son, si son dos variables cualitativas, entonces el análisis para este tipo de estudios
transversales va a ser a través de un método conocido como chi cuadrado. Si son dos variables cuantitativas, el método normal que se aplica para ese tipo de estudios transversales es a través de la fórmula de T-Student. Pero eso está en el método, o sea, el método en función del diseño, porque nosotros hemos escogido el diseño de estudio transversal. ¿Cuándo se escoge? ¿Cómo sé que yo debo de tomar un estudio transversal y por qué no hacer un estudio de cohorte o un estudio de caso control? La respuesta es muy sencilla. Recuerden de que para los estudios transversales solamente intentan explicar la situación inmediata, ¿no? O sea, no podemos nosotros plantearnos un tiempo determinado para poder evaluar la aparición del desenlace en función de una exposición. No. En los estudios transversales lo que yo necesito es evaluar la forma en cómo se relaciona la variable A con la variable B, es decir, la exposición y el desenlace, en un momento, o sea, en un momento a priori, en el mismo momento en el que yo puedo terminar la entrevista, después de haber entrevistado a toda la muestra de estudio, yo puedo saber cómo está esta relación. Si esta relación se da principalmente como una diferencia o no diferencia significativa entre estas dos variables, al existir una diferencia significativa, yo puedo saber luego si es que la relación es de riesgo o la relación es de protección, si son estudios observacionales. Pero en ese momento, ¿cuál es la diferencia con los estudios de caso control o los estudios de cohorte que ya nos venía explicando el doctor José Caballero en la clase que ustedes, los alumnos del curso de investigación, ya tienen en sus plataformas? La diferencia con los estudios de caso control, por ejemplo, es de que en los estudios de caso control se van a tomar en cuenta la aparición del desenlace en función de la exposición que tengamos. Es decir, nosotros vamos a evaluar cómo es que el desenlace está ocurriendo y vamos a llegar a ver la exposición, ¿no? Vamos a llegar a ver la exposición. Bien, voy a ver qué pasó. Parece que sí. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Sí me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Sí me escuchan. A ver. Hola, hola. ¿Sí se me escucha? Bueno, respóndame por favor por el chat. No sé si me están escuchando. Sí me escuchan, ¿no? Bien, ya, continúo. Bien, entonces, como les mencionaba, los estudios de caso control van a evaluar la forma en cómo se da el desenlace en función de la aparición de exposiciones. Pero para que el desenlace ocurra en función de esta exposición, hay un tiempo que lo separa. O sea, ocurre un tiempo. No puedo evaluar las dos variables que se presentan juntas. O sea, mi interés es saber cómo se explica el desenlace, o sea, cómo se explica, por ejemplo, la aparición de diabetes en función de la obesidad. Por ejemplo, yo quiero saber si quiero hacer un estudio transversal, yo solamente en un mismo paciente voy a medir, por ejemplo, peso, talla y por ende el índice de masa corporal para saber si está obeso. Y luego podré obtener, por ejemplo, niveles de glucosa para saber si es hiperglucémico o directamente saber, por ejemplo, si directamente saber la hemoglobina glucosilada, por ejemplo. Y de esa manera saber si es que el paciente tiene diabetes o si por último es diabético o no, y no en función de los niveles de glucosa, sino en función del diagnóstico de diabetes. Voy al servicio de endocrinología y luego voy a escuchar, por ejemplo, voy a evaluar si es que el paciente es obeso y si es que es diabético o no. Entonces yo voy a contrastar esa información y luego de contrastar esa información, yo voy a saber si es que hay o no relación y cómo es esta relación.
Primero evaluaré si es que existen o no diferencias entre los pacientes, entre los pacientes obesos que tengan o no tengan diabetes, y si es que y si es que hay diferencias significativas, entonces yo podré evaluar cómo está esa relación, si es un factor de riesgo el ser obeso, o si es que es un factor protector. Definitivamente es un factor de riesgo, ¿no? Pero eso es en el momento inmediato. En los estudios de caso-control, la situación cambia en función del tiempo. Ya, parece que se fue la señal. Porque no se oye bien la clase. Parece que se fue la... Se oye bien la clase. A ver, ya está. Ya está. ¿Sí me pueden escuchar ahora? Se va grabando la cosa. No, parece que hay gente que tiene sus audios activados, les activo sus audios, porque los estoy escuchando a todos. Apaguen sus micrófonos, sí, apaguen sus micrófonos. Yo ya he silenciado a todos, pero parece que todavía no. Ya. Se me fue el internet, no sé qué pasó. Voy a continuar con la clase porque todavía está grabando. Ya está. Voy a continuar con la clase, ¿ya? ¿Sí me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el chat. ¿Sí me escuchan? Parece que me jugó una mala pasada el internet. No sé qué pasó. Pero sí se me escucha, ¿no? Ya. Sí, creo que el internet creo que fue el internet. No sé qué pasó. Se me ha colgado el internet. Bien, ¿sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? A ver, ya. Ya. Bueno, voy a continuar porque parece que solamente fue un problema de internet. La grabación todavía continúa, así es que creo que podemos todavía continuar. Bien, vamos a correr. Voy a salir de aquí porque no veo los chats. Entonces, yo creo que vamos a ver si me pueden ver con el así. Ya, así. Así va a ser mejor porque así voy a poder leerlos y me van a poder ver ahí. Entonces, en el Facebook no, sé, no puedo hacer eso, ¿no? O sea, puedo leerlos, pero si se interrumpe, ¿no? No va a ser bien. Voy a cerrar lo de Facebook, creo, ¿no? Porque parece que el hecho de que, a ver, no sé si ya se escucha en Facebook. Bien. Bien, vamos a ver. Bien, ahora sí me pueden escuchar, ¿verdad? ¿Ya puedo continuar? ¿Puedo continuar? Ya. Muy bien. Entonces les mencionaba, la diferencia de un estudio transversal es de que en el estudio transversal la forma en cómo uno va a analizar la información es inmediata, ¿no? O sea, tú puedes tener la relación entre una y otra variable en un mismo paciente en el momento en que tú terminas de entrevistar a toda tu muestra. De esa manera, en el estudio transversal, tú puedes determinar si existe diferencia significativa entre las dos variables y de existir diferencia, puedes entender cómo es la relación. Como les mencioné, si tú quieres evaluar en un estudio transversal la relación entre la obesidad y la diabetes, pues tomas a un grupo de pacientes
le obtienes el índice de masa corporal y evalúas si tiene o no tiene diabetes. Y ese índice de masa corporal, pues, lo puedes determinar ya sea de una manera, tienes que tomarlo desde una perspectiva dicotómica, desde una variable dicotómica, y si es una variable politómica, pues tienes que estratificarlo nada más, ¿no? Puedes estratificar a través de un análisis que se conoce como regresión logística. Muy bien, eso es para los estudios transversales. En el momento yo puedo obtener la información de cómo se relacionan mis variables. Eso es para todos los estudios transversales. Los estudios de caso control no. A diferencia de los estudios transversales, en los estudios de caso control, lo que yo voy a hacer es que voy a evaluar cómo es que la variable de exposición, que puede ser, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, cómo es que después de un tiempo generó el desenlace que estoy observando, que en este caso es la diabetes mellitus. Es decir, en los pacientes que tienen diabetes y pacientes que no tienen diabetes, o sea, estoy hablando de un estudio de grupos, de casos, que serían los pacientes diabéticos, y los controles, que son pacientes que no tienen diabetes, quiero evaluar si la obesidad o cualquier otro factor asociado puede ser el que esté desencadenando esta diabetes, ¿no? Entonces yo voy a buscar cuáles son los factores que están asociados al grupo de casos, porque puede que el grupo de casos tenga o no tenga los factores de exposición, que puede ser obesidad, que puede ser mala alimentación, que puede ser factores antecedentes familiares, que pueden ser distintos factores, y de ellos voy a evaluar cuál tiene mayor relación, o sea, cuál tiene mayor riesgo. En los estudios de cohorte, a diferencia, yo no empiezo evaluando el desenlace, porque en los estudios de caso control empiezo observando la presencia o la ausencia del desenlace. En los estudios de cohorte sucede lo contrario. En los estudios de cohorte yo empiezo evaluando la exposición para saber si es que esta exposición me genera el desenlace. Entonces, en los estudios transversales, ¿qué se hace? Es similar a los estudios de caso control. La diferencia con los estudios de caso control es el tiempo en que yo voy a poder determinar o evaluar cómo es que un factor de desenlace, una variable de desenlace, se generó por una exposición. Por ejemplo, yo me pongo a analizar a un grupo de personas en riesgo, por ejemplo, supongamos adolescentes que tienen hábitos alimenticios totalmente desordenados y que no están siendo asesorados por nutricionistas, ¿no? Por ejemplo, adolescentes que comen mucha comida chatarra, adolescentes que tienen, no sé, tienen malos hábitos de ejercicio, la mayoría son sedentarios, o sea, personas de riesgo. Y ellos son mi población, ¿no? Vamos a suponer adolescentes que pueden tener ese tipo de riesgos, ¿no? De ellos escojo a través de una fórmula para poder determinar el tamaño de la muestra para mi grupo de casos y mi grupo de control, pero dentro de este grupo voy a seleccionar cuáles son los factores en común. Por ejemplo, que sean adolescentes, que sean de ambos sexos, que tengan, que no sean deportistas, etc., ¿no? Porque el no ser deportista no significa que tengas que necesariamente hacer mucho o hacer poco ejercicio, ¿no? No lo voy a saber hasta evaluar. Entonces, si es un estudio de caso control, pues de toda esta población, yo voy a evaluar cuáles de esta población tiene diabetes y lo voy a comparar con otro grupo que no tiene diabetes. Y de este grupo que tiene diabetes, voy a tener que buscar desde cuándo fue, por ejemplo, el peso, supongamos, hace un año, y voy a empezar a evaluar en la historia clínica, mes a mes, cómo progresó su peso, por ejemplo, para poder ver si es que hay alguna diferencia entre el peso inicial con el peso final previo a la evaluación o a la obtención de los datos, etcétera. O sea, en los estudios de caso control lo que yo necesito, además de demostrar la relación entre una y otra variable, o sea, entre la exposición y el desenlace,
es también de reconocer de que existe un tiempo en que el desenlace ha sido ocasionado por una exposición. En muchas personas se confunden, ¿eh? Muchos investigadores incluso toman los estudios transversales como si fueran estudios de caso control. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la obesidad con la diabetes, yo quiero evaluarlo desde una perspectiva de casos y controles, pues voy a tener que evaluar que esas personas que ahora son obesas, antes no lo fueron. O estas personas que tuvieron diabetes, antes no lo tuvieron. O sea, en un año no se les diagnosticó diabetes, ¿no? La diabetes se les diagnosticó un año después en cuanto empezaron a tener sobrepeso. Pero si yo quiero analizarlo desde una perspectiva transversal, lo que yo tengo que es saber, independientemente del tiempo en que hayan subido de peso estos pacientes, yo simplemente voy a determinar si es que tienen sobrepeso o no tienen sobrepeso, y si tienen diabetes y no tienen diabetes, y voy a cruzar esas variables. ¿Ven? ¿Me dejo entender hasta aquí? Muy bien. En los tipos de estudio, ¿no? En los tipos de estudio transversales, ¿no? Recuerden de que los estudios pueden ser, como hemos visto, según el tiempo de su evaluación o de recogida de datos, pueden ser longitudinales o pueden ser de corte transversal. O sea, ¿y por qué transversales? Porque son tomadas en el momento, ¿no? O sea, en el momento en que se toma la encuesta, es en ese momento en que ya se obtienen los datos y se van a analizar. ¿Cuándo son longitudinales? Cuando pueden ser desde ahora, en vez de la recogida de datos, y se empieza a evaluar por fases o por fechas para poder seguir obteniendo y luego comparar toda la diferencia entre cada toma, como los estudios de cohorte, o para poder dentro de ese tiempo hay un antes y un después, ¿no? Para poder comparar, para poder saber si es que lo que yo estoy presenciando como exposición me generó posteriormente un desenlace, como en los estudios de corte, o por otro lado en los estudios de caso control para saber si es que el desenlace que estoy observando en este momento ocurrió después de un tiempo de exposición. Esos son los estudios longitudinales. Los estudios transversales no. En el momento en que yo encuentro la información, en ese momento yo puedo analizar. ¿Sí? Entonces, dentro de estos estudios están los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos describen, como se menciona, describen una variable y no necesariamente van a evaluar la asociación entre una y otra variable, sino que simplemente van a tomar en cuenta cómo se comporta o cuál es la característica principal de la variable de estudio. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio descriptivo sobre la obesidad en adolescentes de Trujillo, el lugar donde yo vivo. ¿Qué se hace en ese estudio? Pues voy a tomar a todos los adolescentes, voy a tomar a todos los adolescentes, porque es un estudio descriptivo, y luego de este estudio, lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer en este estudio es iniciar pues, la toma de datos en función del peso, talla y luego el índice de masa corporal. Si yo quiero ser más específico, pues también tendré, por ejemplo, perímetro abdominal, perímetro braquial. Si es que son niños, si es que son adolescentes, pues puede ser simplemente perímetro abdominal, para un punto adicional al estudio descriptivo. O sea, en los estudios descriptivos solamente se analiza una variable, que es la variable de interés, y me permite determinar las características o la forma en cómo se comporta una variable, si es que puede ser de manera cualitativa o de manera cuantitativa, para poder ver, por ejemplo, la frecuencia, la distribución de la forma o de las características o comportamientos de esta variable. O sea, es un estudio que describe. Por eso se conoce como estudio descriptivo. A diferencia de los estudios analíticos, en este caso como los analíticos transversales que vamos a ver, en donde la información que nos deja este estudio analítico es la asociación o la relación entre una variable y la otra. O sea, una variable que nosotros podemos, aquí voy a cambiar esto, para que no sea variable independiente, sino variable de exposición, y una variable dependiente que nosotros conocemos como variable de desenlace. No variable de independiente, sino como exposición y desenlace. O sea, yo quiero saber cómo es que una variable A
se asocia, se relaciona, se implica, está implicada o tiene cierta, o se familiariza con la variable B. O sea, una variable que muchas veces conocemos como causa y una variable como efecto, o independiente y dependiente. Entonces se obtiene un cuadro en donde voy a poder observar que hay pacientes con exposición que pueden estar expuestos al factor o no expuestos al factor. Por ejemplo, los pacientes obesos y no obesos. Y por otro lado, el desenlace, o que muchas veces en epidemiología lo denominamos como enfermedad. En este caso, la diabetes, por ejemplo. Va a haber pacientes que tienen diabetes y que no tienen diabetes, ¿no? Entonces, de este cuadro vamos a poder ver pacientes obesos. Vamos a hacerlo así, ya que están viendo, sí están viendo mis diapositivas, ¿cierto? Pacientes obesos. Sí están viendo mis diapositivas, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Ven mis diapositivas? Ya, pacientes obesos. Entonces, pacientes, vamos a poner acá obesidad, porque la variable es obesidad. Entonces, vamos a ver pacientes obesos y pacientes no obesos. ¿Sí? ¿Pueden ver mis diapositivas? ¿Pueden ver mis diapositivas? No, no. Sí, ya. Muy bien. Ahora, la enfermedad es diabetes, ¿no? Entonces, pacientes con diabetes mellitus o sin diabetes mellitus. Eso es lo que nosotros obtenemos en el cuadro de un estudio analítico transversal. O sea, en los pacientes se les ha evaluado el índice de masa corporal y si tienen o no el diagnóstico de diabetes. Entonces va a haber un grupo de pacientes que son obesos con diabetes. Esto, va a haber un grupo de pacientes que son obesos y que no tienen diabetes. Por otro lado, va a haber un grupo de pacientes que no son obesos, pero que tienen diabetes, y un grupo de pacientes que no son obesos y que no tienen diabetes. Entonces, de este cuadro se saca mucha información. Mediante este cuadro se va a poder obtener, de hecho, la relación de riesgo o de protección que tiene una variable y la otra. ¿Me dejo entender? ¿Bien? De eso se tratan los estudios transversales. Los estudios descriptivos no. Los estudios descriptivos solamente me dan a escribir, por ejemplo, cuál es la frecuencia de obesidad en los adolescentes, ¿no? O sea, de cada 100 adolescentes, ¿cuántos son obesos? O de cada 100 adolescentes, ¿cuántos tienen un perímetro abdominal, ¿no?, fuera de lo normal, etcétera? O de estos pacientes, de estos 100 adolescentes, ¿cuántos son diabéticos y cuáles no son diabéticos? Nos sale un porcentaje, nos sale una frecuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un diagrama de los estudios descriptivos, ¿no? Los estudios descriptivos en una población. Voy a obtener una muestra en específico y de esta muestra voy a obtener una o dos o tres variables que voy a describir de manera individual. Por ejemplo, en mi población adolescente voy a describir su peso, su talla, la edad, y de ellos puedo obtener el índice de masa corporal, pero yo voy a describir de manera individual. O sea, no voy a cruzar ninguna información entre, por ejemplo, la diabetes y la obesidad. No, no, porque solamente quiero saber cómo está la frecuencia de personas obesas y cómo está la frecuencia de personas diabéticas. No quiero saber cómo se relacionan. A diferencia de los estudios analíticos transversales, en donde sí voy a necesitar saber cómo se relaciona una variable y la otra, ¿no? Aquí sí voy a necesitar saber cómo se relaciona una variable con la otra. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes, una persona obesa que tiene diabetes. O, por ejemplo, una persona hipertensa que puede tener riesgo de infarto de miocardio. En los recién nacidos, por ejemplo, estamos teniendo en la unidad de cuidados intensivos en los pacientes prematuros, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar puedan desarrollar, por ejemplo, displasia broncopulmonar. O aquellos pacientes que fueron tratados con ventilación mecánica, y por ejemplo el BAFO, ¿no?, ventilación
de alto flujo, de alto flujo oscilatorio, que puedan desarrollar, por ejemplo, atelectasias, o por ejemplo, fuga, o por otro lado, puedan desarrollar también hipertensión. O por ejemplo, a todos los prematuros que desarrollen síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? O sea, entre una causa y otra. Entonces, para ellos, yo voy a tener un grupo de pacientes, ¿no? Un grupo de pacientes en los estudios analíticos que tienen el problema y un grupo de pacientes que no tienen el problema, y de ellos voy a evaluar cuáles tienen la exposición y no tienen la exposición, y en los pacientes que tampoco tienen la enfermedad también voy a evaluar cuáles tienen la exposición y cuáles no tienen la exposición. Por ejemplo, en el caso de los prematuros, por ejemplo, que se han tratado con, aquí, por ejemplo, los pacientes prematuros con hipertensión, por ejemplo, hipertensión pulmonar. Acá van a haber grupos de pacientes con hipertensión pulmonar y otro grupo de pacientes prematuros sin hipertensión pulmonar. Y la enfermedad o el desenlace sería, por ejemplo, con displasia broncopulmonar y otros pacientes que no desarrollaron, o sea, sin displasia broncopulmonar. Que quiere decir de que va a haber pacientes prematuros con hipertensión pulmonar que desarrollaron displasia broncopulmonar posterior al alta o previo al alta, ¿no? O dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Asimismo, vamos a tener un grupo de pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero que no llegaron a desarrollar displasia broncopulmonar. Por otro lado, vamos a ver pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, pero que aún así desarrollaron displasia broncopulmonar. También vamos a tener un grupo de pacientes que no tienen hipertensión pulmonar y que lógicamente no desarrollaron displasia broncopulmonar, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder observar cómo es que se relaciona una variable y la otra. Esa es una asociación. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo leer, ¿no? Cómo leer, cómo encontrar en los estudios que leemos, en los artículos de investigación que leemos, cómo puedo saber qué tipo de estudio me dice que es el artículo, ¿no? Todos los artículos de investigación, en su resumen, en la sección de método, ya te menciona qué tipo de investigación. Entonces, al mencionarte el diseño de investigación, tú ya puedes tener una forma o imaginarte una forma en cómo se van a relacionar las variables que te está proponiendo. Por ejemplo, aquí el estudio se conoce como, el título del estudio es Funciones ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo en adolescentes. Miren, funciones ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo. Ahora, vamos a ver el objetivo. Dice, el objetivo es comparar las funciones ejecutivas y los antecedentes de alcoholismo familiar en adolescentes con y sin historia personal de abuso de alcohol. O sea, miren, acá hay dos variables. La variable función ejecutiva, que vamos a ver en el estudio cómo lo definen, y por otro lado, antecedentes familiares de alcoholismo. Dice, el estudio, se realizó un estudio descriptivo comparativo. Es un estudio descriptivo, comparativo, en el que se evaluaron 4 grupos de participantes. Dice, un grupo de 15 abusadores de alcohol con historia familiar de alcoholismo, 15 abusadores de alcohol sin historia familiar de alcoholismo y 15 sin consumo de alcohol con historia familiar de alcoholismo y luego 15 sin consumo de alcohol sin historia familiar de alcoholismo. O sea, quieren saber, por ejemplo, si los antecedentes familiares son factor de riesgo para el alcoholismo en adolescentes, ¿no? Entonces, si lo queremos tomar como un cuadro, pues tomamos aquí un grupo de pacientes, o sea, tomamos nuestro cuadrito y vamos a ponerlo acá. Este cuadrito, van a ver, por ejemplo, van a ver cuál es la variable de exposición. Antecedentes de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, con antecedentes, y acá vale, adolescentes sin antecedentes familiares de alcoholismo. ¿Cuál es el desenlace? Pacientes o adolescentes alcohólicos y un grupo de pacientes que no son
alcohólicos. Bien, este estudio, al decir que es comparativo, descriptivo, comparativo, ya se infiere que es un estudio analítico transversal, ¿no? Y de esa manera ellos pueden observar esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un estudio analítico transversal? Porque en el estudio analítico transversal, este estudio lo que ha hecho ha sido evaluar en el mismo paciente, en el mismo momento, si es que es alcohólico o no es alcohólico y si es que tuvo o no tuvo antecedentes familiares. Las funciones ejecutivas en los adolescentes también se puede tomar en ese momento. Entonces no necesitó de mucho tiempo para poder evaluar si es que son alcohólicos o no son alcohólicos y si tuvieron o no tuvieron antecedentes, ¿no? En una misma encuesta se puede analizar toda esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos han evaluado, dice, 15 personas, aquí está, 15 abusadores de alcohol, o sea, 15 alcohólicos con historia de, familiar de alcoholismo. O si lo queremos ver de esa perspectiva, hubo un grupo de pacientes con antecedentes familiares de alcoholismo y que son alcohólicos, hubo un grupo de pacientes con antecedentes familiares de alcoholismo, pero que no son alcohólicos, y asimismo hubo un grupo de pacientes sin antecedentes de alcoholismo, pero que son alcohólicos, y otro grupo de pacientes que no tuvieron antecedentes y que tampoco son alcohólicos. La forma en cómo se van a relacionar estas variables me va a poder determinar si es que los antecedentes de familiares de alcoholismo es un factor de riesgo para el desarrollo de alcoholismo en los adolescentes, ¿no? Pues yo creería que sí, ¿no? Que yo puedo, de manera hipotética, o sea, en mi hipótesis, puedo formular de que al principio no va a haber ninguna diferencia significativa entre el ser antecedente, disculpen, va a haber mucha diferencia entre tener antecedente y luego ser alcohólico. Al haber diferencias significativas, entonces yo puedo estudiarlas, ¿no? Al no haber, pues de nada valdría, ¿no? Ya tendría la hipótesis ya resuelta. Al haber diferencias significativas, yo procedo a evaluar la relación entre cada una de las variables. Y es algo también lo que vamos a ver más adelante, porque muchas personas toman sus estudios y se quedan con los análisis de chi cuadrado. O sea, el valor P, ¿no? Ah, es significativo. Ya, muy bien, es significativo, pero ahora sigue interpretando, ¿no? El hecho de que sea significativo solamente te da a entender de que existen diferencias entre la variable de exposición y el desenlace en un solo paciente o en un grupo de pacientes. El existir diferencias te permite saber de que independientemente de los pacientes que tengan alcoholismo, antecedentes de alcoholismo o no, tú puedes escoger de manera aleatoria para poder determinar si es que los pacientes pueden llegar a ser alcohólicos o no. Pero para que tú puedas entender si es que esa relación se da, tú tienes que proceder con otro tipo de análisis, ¿no? Y este análisis en los estudios analíticos transversales, así como en los estudios de caso control, es el odds ratio. El odds ratio te va a poder determinar cuál es la relación. Ojo, cuando son estudios o variables cualitativas, el odds ratio te va a poder determinar si es que existe una relación de riesgo o de protección. Pero en este caso, definitivamente, el ser, al obtener antecedentes de alcoholismo, me va a es un obvio que me va a dar como riesgo el ser alcohólico. ¿Eso cómo lo evalúo? Lo vamos a ver más adelante cuando llevemos estadística. Vamos a ver más adelante cómo yo puedo saber cuál de estas dos variables es en realidad el riesgo o la protección, si es que es más de hecho el riesgo que la protección. Eso lo vamos a determinar mediante un estudio de regresión logística, en donde me va a determinar cuál de las dos variables es, en este caso, los antecedentes o no, es el riesgo y la exposición, y cómo se relaciona con la otra variable de desenlace. Eso lo vamos a ver más adelante. En conclusión, con los estudios analíticos transversales, yo puedo saber cómo está la relación de riesgo de protección entre un desenlace y la exposición. O sea, si la exposición es riesgo o en realidad funciona como protección. Por ejemplo, el ser mujer, ¿no? Supongamos en este ejemplo, puede ser un factor de protección. O sea, ¿qué quiere decir? De que las mujeres tienen menor probabilidad de poder ser alcohólicas en la etapa adolescente, aún teniendo antecedentes de alcoholismo. Es un ejemplo de conclusión, no necesariamente es una relación exacta, es un ejemplo de conclusión. No se vayan a sorprender, ¿eh?
Es solamente un ejemplo de exposición, ¿ya? O de conclusión. Muy bien, no sé si me dejo entender hasta aquí. ¿A qué quiero llegar con esta diapositiva? Es cómo ustedes van a poder leer en los estudios, en las revistas, donde van a poder ubicar los objetivos y el tipo o diseño de investigación, ¿no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí está todo bien? ¿Está claro? Voy a continuar, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ustedes ya han entendido, pues, para qué sirve un estudio transversal o qué es un estudio transversal y cómo se diferencia con un estudio de caso control o un estudio de cohorte, que son estudios netamente observacionales, recuerden en función del tiempo. Ahora es muy importante saber cómo formular una pregunta de investigación y objetivos en un estudio analítico transversal. Cuando yo voy a hacer un estudio transversal o analítico transversal, recuerden de que por su naturaleza el estudio analítico me permite observar cómo se relacionan dos variables distintas, ¿no? Entonces la pregunta apunta por ahí, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la influencia de una variable sobre la otra? ¿O cuáles son los factores de riesgo para tal, ¿no? ¿No? Para tal variable, ¿no? O cómo se da, ¿no? Cómo se da, o sea, cuáles son las situaciones que provocan la aparición de un desenlace, ¿no? Por ejemplo, eso lo hemos visto ya en el planteamiento del problema cuando hemos estado iniciando la búsqueda de información. Y pues es muy importante saber qué tipo de preguntas en específico pueden existir para los distintos tipos de diseños de investigación. Bueno, la forma en cómo se citan las preguntas para los estudios transversales no difieren tanto con los estudios de caso control y de cohorte, porque en los tres diseños se busca lo mismo, se busca la relación entre una y otra variable, ¿no? En los estudios transversales, la relación entre A y B. En los estudios de caso control, cómo es que la variable B está sucediendo mediante la variable A. Y en un estudio de cohorte, cómo es que una variable A provoca B, ¿no? Entonces, es similar la situación de cómo voy a citar la pregunta, ¿no? Ahora, no toda pregunta necesaria o estrictamente tiene que empezar con el cómo, cuál, cuáles, cómo se da, etcétera. No, ¿no? Ya hemos visto en nuestras preguntas de investigación, cuando planteamos el problema, para iniciar el proceso de búsqueda, que yo puedo empezar citando por la población. La idea es que en la pregunta de investigación queda concluida, queda concluido cómo yo estoy queriendo observar la relación o cómo es que yo intentaré encontrar la relación entre una y otra variable, ¿no? La estructura de la pregunta es muy individual. La idea es de que el resultado de esta pregunta explique cómo se relaciona una y otra variable. ¿Me dejo entender? Sí, sí, muy bien. Estamos 11, miren, empezamos 15, empezamos bastantes, no sé qué pasó. Victoria, Berta, Carla, Carlos, Claudia, Gloria, que siempre están en nuestras conferencias, Vladimir, Lucía, Jaime Villanueva, Wendy, Luz Sánchez, Daniel y Dayana. Bien, puedo continuar. Sí me están escuchando los demás, ¿no? No sé si me podrán escribir para saber si están presentes o no, porque ya se fueron. Bien, vamos a continuar. Excelente. Entonces, bien, ahora, como les mencioné, la pregunta es muy individual. O sea, yo puedo, claro, no significa de que yo puedo escribir la pregunta como yo quiero. No, no es eso, sino que la intención de la pregunta de investigación, o sea, la esencia de la pregunta de investigación es para poder saber cómo es que se relaciona una variable a otra. Entonces, el conector, ¿no?
o el artículo con el que empieza la pregunta de investigación, es una forma de poder articular o de poder explicar, ¿no? O dar a entender pues, la pregunta en sí. Pero, como les mencioné, la intención de hacer de esta fórmula de pregunta es para solamente poder evidenciar en el texto cómo es que una variable se va a relacionar con la otra, ¿no? Es así, así simplemente. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Dice, la pregunta, el tema es mortalidad infantil por causas evitables en capital del noreste de Brasil. Mire, dicen, el objetivo de esta investigación fue describir la incidencia de mortalidad infantil de acuerdo con sus causas previsibles. Miren, es un estudio descriptivo. Se trata de un estudio transversal retrospectivo con datos sobre la mortalidad entre el 2008 y el 2014. Miren, es un estudio transversal retrospectivo. Vamos a ver por qué. La población fue constituida por datos secundarios disponibles en el sitio web. Entonces, miren, es un estudio. Esta investigación determinó, ¿no?, cuáles eran las causas relacionadas a la mortalidad. Ellos visitaron una data, tuvieron acceso a una data, una información, y luego hicieron el estudio descriptivo. Por eso se conoce como descriptivo. ¿Por qué? Porque solamente describieron las causas de la mortalidad. No contrastaron en que una causa te genera un efecto. Simplemente describieron las causas. Por ejemplo, frecuencias de tal enfermedad, por ejemplo, incidencia o prevalencia de tal enfermedad, etc. No hicieron un estudio para contrastar o evaluar la relación entre una variable y la otra. ¿Me dejo entender hasta aquí? Vamos a ver el siguiente estudio. Aquí también es un estudio descriptivo. Dice, tasa de mortalidad por infarto cerebral en la macrorregión del suroeste. Nuevamente, es un estudio. El estudio fue determinar la tasa de mortalidad, solamente evaluar cuántas personas murieron por infarto cerebral, nada más. Entonces es un estudio descriptivo, no es un estudio transversal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con un estudio transversal? A ver, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el estudio transversal con un estudio descriptivo? En este tipo de investigación, por ejemplo, acá se intenta poder determinar la tasa de mortalidad. O sea, los investigadores solamente exponen cuál es la tasa de mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad, ¿no?, la cantidad de personas que murieron por infarto cerebral del total de la población. ¿Por qué no es un estudio? ¿Cómo debería ser, por ejemplo, un estudio transversal aquí? ¿Cómo ustedes entenderían, por ejemplo, en este tipo de estudio? Yo les doy, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí ellos analizaron solamente la tasa de mortalidad por infarto cerebral. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio analítico transversal de este estudio, yo puedo saber, por ejemplo, o quisiera saber, por ejemplo, si es que la hipertensión arterial crónica, ¿no?, o de larga data, provocó infarto cerebral. Entonces voy a tener un grupo de personas que tuvieron infarto cerebral y otro grupo de personas que no tuvieron infarto cerebral, y lo compararé con de este grupo de personas que es hipertensa y que no es hipertensa, ¿no? Entonces, nuevamente me voy a mi cuadrito tetracórico, un cuadrito mágico le llamo yo, porque es el cuadrito que me explica todo lo que yo quiero saber. Entonces, nuevamente, pues, voy a ver un grupo de personas con hipertensión arterial, entonces, un grupo de personas con hipertensión arterial y otro grupo de personas sin hipertensión arterial. Asimismo, va a haber un grupo de personas con infarto cerebral, ¿no? Infarto cerebral, así. Va a haber un grupo de personas con infarto cerebral y un grupo de personas sin infarto cerebral. Entonces vamos a tener acá
un grupo de pacientes hipertensos con infarto cerebral y un grupo de pacientes hipertensos que no tuvieron infarto cerebral. Por otro lado, vamos a tener un grupo que no tuvo hipertensión, pero que por alguna causa tuvo algún infarto cerebral. Por otro lado, van a haber un grupo de pacientes que no tienen hipertensión y que tampoco tuvieron infarto cerebral. De esa manera se analiza un estudio analítico transversal. Aquí, ¿cómo ellos obtuvieron? Ellos obtuvieron solamente el grupo de personas, por ejemplo, que murieron por infarto cerebral, o sea, este grupo de personas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los estudios analíticos transversales con los estudios descriptivos? En que ellos solamente obtuvieron este grupo de personas. O sea, se quedaron con esta tabla, ¿no? El grupo de personas que desarrolló infarto cerebral, es decir, el A más el C. Porque dentro de ellos están todos los pacientes con los factores, incluyendo pacientes que tuvieron y que no tuvieron hipertensión. A ellos solamente les interesa saber cuáles llegaron a desarrollar infarto cerebral. Eso es un estudio descriptivo. El analítico, ¿cómo es? Quiero saber cuál es el grupo de pacientes tiene infarto cerebral con hipertensión, quién no tiene infarto cerebral y son hipertensos a la vez, quién tiene infarto cerebral y no presentó hipertensión, y cuál nunca presentó infarto cerebral ni tampoco tuvo hipertensión. Eso es analítico. Hasta aquí ya me dejé entender al fin. Ahora sí quedó muy claro la diferencia entre un estudio analítico transversal, un estudio descriptivo. Muy bien. Muy bien. Ese es mi objetivo, ¿ok? Ese es mi objetivo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aquí hice una introducción a la investigación científica, ¿no? Para poder ver cómo son unas variables, cuáles son las variables de estudio. En cualquier tipo de investigación, pero como estamos empezando por estudios descriptivos y transversales, vamos a ver cuáles son los tipos de variables que existen. Normalmente los conocemos como variables independientes, pero no son variables independientes, pero así los conocemos como variables de exposición y variables de desenlace o de resultado, ¿no? Que también conocemos como variables dependientes. Ahora, estas son la relación, o sea, hay variables de exposición y variables de resultado o desenlace, o variables independientes y variables dependientes, o variables de causa y efecto, si es que lo quieren entender desde ese lenguaje muy coloquial. Pero según el modelo de medición de estas variables, independientes o dependientes, una variable independiente o una variable dependiente o una variable de exposición y una de desenlace puede ser cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, vamos a poner nuevamente nuestro cuadrito mágico. Vamos a poner aquí, esto lo voy a eliminar así. Voy a quedarme con esto. Así nada más. ¿Ya? Vamos a ver aquí, por ejemplo, una variable cualitativa. Aquí, una variable cualitativa. Voy a eliminar esto porque quiero que me entienda. Vamos a hacer ejemplos de una variable cualitativa. Por ejemplo, la variable hipertensión arterial. Cualitativamente, ¿cómo lo puedo calificar? Como personas, por ejemplo, una persona con hipertensión y una persona sin hipertensión. Eso es, de manera cualitativa, la hipertensión arterial. ¿Cierto? Así, vamos a ver aquí. Entonces esto lo voy a pasar por acá y ahora sí. De manera cualitativa, la hipertensión puede calificarse como personas hipertensas o personas no hipertensas. Pero de manera cuantitativa, ¿cómo lo puedo entender? Si es que yo quiero evaluar a la presión arterial, porque la hipertensión es una variable cualitativa. Voy a calificarlo como personas con hipertensión y personas sin hipertensión. Pero si yo quiero calificar la variable cuantitativa respecto a la presión arterial, voy a tener acá que calcular los milímetros de mercurio. Entonces, de esa manera yo voy a poder evaluar de manera cuantitativa si esa persona es hipertensa o no, si por ejemplo tiene 145 sobre 90. Entonces diré, esta persona es hipertensa.
o esta persona simplemente tiene 145/90. ¿No? Entonces, la variable independiente o la variable de exposición, así como la variable de desenlace, puede ser cualitativa cuando la variable se puede caracterizar o el atributo de la variable no se puede medir, sino simplemente se va a calificar. Y esta calificación puede ser nominal o categórica, donde simplemente determina la ausencia o la presencia de la variable o de la característica de la variable, y puede ser dicotómica, como por ejemplo aquí, o puede ser politómica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es politómica? Si tuviera más de dos, por ejemplo. ¿Cuál puede ser una variable cualitativa politómica? El estado civil, por ejemplo, ¿no? El estado civil puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Entonces, pues puede ser más de una sola, más de dos opciones. Eso se llama politómico. Y nominal, ¿por qué? Porque es solamente un nombre, ¿no? O por otro lado puede ser ordinal, ¿no? O sea, cuando ya no solamente hay un nombre, sino también hay un orden, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el nivel de enfermedad, ¿no? El nivel de enfermedad puede ser leve, moderado, severo, ¿no? O sea, más allá de un nombre hay un orden, ¿no? Una enfermedad empieza por ser leve y luego va a ser moderada y finalmente va a ser severa. Entonces hay un orden. Por ejemplo, otro ejemplo de variable cualitativa ordinal. Por ejemplo, el grado académico, ¿no? Uno empieza siendo bachiller, luego es magíster, luego es doctor y luego es postdoctorado, ¿no? O sea, o sea, no puedes empezar siendo doctor y luego ser bachiller, ¿no? Hay un orden. Entonces es una variable ordinal del tipo cualitativa, ¿no? ¿Cuándo es una variable cuantitativa? Cuando la variable de exposición o desenlace se puede medir. Se puede medir. ¿Y qué implica? Números que pueden ser absolutos o números que pueden ser decimales, ¿no? O sea, que pueden tener decimales, ¿no? Por ejemplo, las variables cuantitativas pueden ser discretas cuando estos valores son absolutos, o sea, es un número exacto. Pueden ser números enteros cuando llevan decimales y se denominan variables continuas. Por ejemplo, el número de hijos es una variable discreta, porque es un valor absoluto. No puedo tener 2,5 hijos o 2,8 hijos, ¿no? No puede ser una variable, no puede tener un valor con decimal, el número de hijos, ¿no? O el número de pacientes. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes tiene mi hospital. No puedo decir 59,2 pacientes. No puedo decir eso, ¿no? Simplemente digo 52 o 53 pacientes. Eso es el número exacto. Los valores con decimales son valores continuos, son variables cuantitativas continuas, en donde sí hay decimales. Por ejemplo, el peso. Yo puedo decir que un paciente tiene 105,52 de peso, porque es un decimal. O la talla, ¿no? El índice de glucemia, por ejemplo. O si yo quiero ver, por ejemplo, en una persona con hipercolesterolemia, puedo ver, por ejemplo, el colesterol en sangre, ¿no? ¿no? El colesterol en sangre, la gliceridemia, ¿no? Por ejemplo. Y son números que tienen decimales, ¿no? Los números que tienen decimales son variables continuas y los que no tienen decimales son variables discretas. Entonces, esta es la clasificación de una variable. ¿Hasta aquí me dejé entender? Espero que sí. Por ejemplo, ¿no? Dice, incidencia y descripción epidemiológica, ¿no? De la injuria traumática del cerebro, o sea, el traumatismo encefalocraniano, en una ciudad de Washington, Estados Unidos. Las variables. ¿Cuáles son las variables dentro de todo o sea, cuáles son las variables de estudio, ¿no? Que se conocen como los intervinientes? O sea, no solamente hay una variable de exposición y desenlace, sino que también hay variables que intervienen. Por ejemplo, la variable edad, sexo, son variables que, a pesar de que no están citadas como variables principales, son variables que también están interviniendo o que también están dentro de la variable de exposición. Aquí, por ejemplo, la edad es una variable de tipo discreta, ¿no?
aquí también es muy importante saber, ¿por qué la edad es una variable de tipo discreta y no continua? ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros decir, tiene disculpe, tiene 56,3 años, ¿no? Simplemente decimos, tiene 53 años. Si se trata de niños, es posible que si queremos citar la edad en años, sí podamos citar en decimales. Pero normalmente en niños menores de 5 años, la edad es en meses y sigue siendo una variable de tipo discreta. Porque tiene, por ejemplo, 36 meses o tiene 48 meses, ¿no? Entonces es muy exacta la forma en cómo vamos a hablar de la edad en niños, en el paciente pediátrico. Cuando pasa los 5 años ya se dice en años, no se calcula meses, ¿no? El sexo es del tipo nominal, ¿no? Puede ser masculino o femenino. El mecanismo de injuria es una variable nominal, ¿no? El mecanismo de injuria, esta es la variable de exposición, ¿no? El desenlace es el desarrollo del traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Y esta variable es ordinal, ¿no? ¿Por qué es ordinal? Porque el TEC es leve, moderado y severo. Pero el mecanismo de injuria es nominal. ¿Por qué? Porque hay diferentes mecanismos de injuria. Y nominal porque yo no voy a tener un orden ni tampoco voy a tener una selección. Simplemente voy a citar cuáles son los mecanismos. Bien. Esta parte de operacionalización es muy amplia, pero es muy importante también saberla. La operacionalización de las variables es la forma en cómo uno va a, a estructurar la definición para la medición posterior o la calificación posterior de una variable. En la operacionalización de las variables, uno va a ordenar, va a definir o va a delimitar la forma en cómo quiere que se presente la variable. Esa parte es muy importante, ¿eh? Porque cuando uno realiza una investigación, tiene que delimitar, operacionalizar y definir la variable de investigación. Porque el proceso de operacionalización se traduce posteriormente con el desarrollo del instrumento de investigación. Si el instrumento no ha sido bien definido, yo no voy a poder obtener una información correcta porque las variables no están correctamente definidas. Es decir, yo quiero medir, pero no sé cómo lo voy a medir. No puedo hacer eso, ¿eh? La operacionalización es el proceso que me permite a mí poder evaluar todo cómo voy a tener la variable. Por ejemplo, cuando yo quiero tener la variable diabetes mellitus, la variable diabetes mellitus se puede evaluar por la presencia o la ausencia de diabetes, o la variable diabetes mellitus se puede evaluar mediante diferentes mecanismos que incluyen la tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente la hiperglucemia. Entonces, quiere decir de que yo debo de saber cómo voy a definir. Por ejemplo, la edad. En el paciente pediátrico, la edad es muy importante porque no solamente puedo yo definirla como la edad en meses, sino también puedo definir la edad en meses, semanas y días incluso. Supongamos en los recién nacidos. En el recién nacido, en el periodo inmediato, me es importante saber las horas de nacido y la edad gestacional para evaluar la edad del recién nacido. Entonces, ¿eso quién lo define? El investigador. El investigador operacionaliza la variable. La variable edad puede estar en años, en meses, puede estar en días o en horas, la variable edad. Eso lo define el investigador. Si el investigador no sabe definir o delimitar cómo va a medir la variable, entonces no va a poder conseguir nada de información por más que tenga sus variables. La construcción del instrumento está en función de cómo tú operacionalizas tus variables, porque mediante la operacionalización tú defines, delimitas, conoces cómo vas a medir o cómo vas a obtener la información de tus variables. ¿Me dejo entender? Muy bien. En el tamaño muestral, población, tamaño muestral en estudios transversales, es muy sencillo, ¿no? En los estudios transversales, estudios descriptivos, la fórmula es muy simple, ¿no? No necesito tener
mucha información, como a diferencia como lo vamos a ver más adelante, en un estudio de cohortes o un estudio de caso control, la determinación de la fórmula es distinta, ¿no? Porque ya se habla de medias o se habla de proporciones, ¿no? En una o dos poblaciones, por ejemplo, se puede trabajar. Pero en un estudio descriptivo, en un estudio transversal, se trabaja con una sola población. No hay comparación entre una población y otra como para poder obtener, aplicar una fórmula distinta para cada población. No, no. En un estudio descriptivo y en un estudio analítico transversal, la población es única y en un estudio transversal hay dos variables en una misma población, ¿no? En un estudio descriptivo hay una sola variable en una misma población. Entonces la fórmula es muy simple, ¿no? Y esa es la fórmula exacta, ¿no? Y lógicamente que el número del tamaño muestral pues es muy previsible, ¿no? La mayoría de los estudios analíticos transversales tienen que superar las 97 personas para tener pues un tamaño muestral adecuado y acorde a la información. Hay estudios en donde tienen hasta 30 pacientes, 30 personas que incluyen, pero corren el riesgo de que su información pueda ser sesgada por la selección de personas que tienen, ¿no? Muy poca muestra, posiblemente no tengamos información adecuada, ¿no? Por más que la información esté o sea relevante, no siempre o necesariamente es adecuada, ¿no? Entonces esa es la fórmula del tamaño muestral, ¿no? El tamaño muestral es igual al nivel de confianza, que suele ser siempre 1.96 por defecto, ¿no? Después de haberse calculado, el nivel de confianza siempre es 1.96, por la frecuencia esperada, por la Q, que es 1 menos la frecuencia esperada, o sea, la unidad, o 100 menos, ¿no? Normalmente el valor de P siempre es un valor ¿no? tomado de un porcentaje que pues, no se convierte en un número decimal. La frecuencia esperada yo la puedo determinar, por ejemplo, con los antecedentes o conociendo la distribución de la muestra. Q es el 1 menos P, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que de cada 10 pacientes, 5 tienen el desenlace, entonces yo diré que tengo el 50%, ¿no? O sea, el 0,5. Y lógicamente que 1 menos P también es 0,5. O sea, P y Q es 0,5. Por ejemplo, si yo estoy evaluando la relación entre la obesidad y diabetes mellitus, y estoy viendo de que de cada 10 pacientes, 8 tienen diabetes. O sea, P es 0,8, por lo que Q es 0,2, ¿no? Entonces sería P por Q sería 0,8 por 0,2. B al cuadrado, o B es el error admitido, ¿no? Y la fórmula es B al cuadrado. El error admitido por defecto o el poder es 0.08. Disculpen, el poder no. El error admitido es 0.08. El valor B es 0,08, ¿no? Es lo que normalmente se acepta, ¿no? 0,08. Eso es al cuadrado y esta fórmula es lo que sale, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Ellos han tomado por ejemplo, ellos han tomado pacientes, su fórmula ha sido para un estudio de tipo descriptivo o analítico transversal, aplicaron esta fórmula, lo normal debió ser 96, si es que el valor de P es 0.2, o 126 si es que es 0.3. Me dice, ¿por qué 81 pacientes tomaron al final? Porque del total de pacientes se quitan las historias no compatibles con el desenlace o sea, del total de los pacientes que ellos han obtenido de esa fórmula, este es el total, pero no significa que van a pasar o van a estar muy menor respecto al total de pacientes que han obtenido mediante la fórmula, ¿no? Sino que una vez que se enrolan al estudio, van a eliminar a las historias de los pacientes con parálisis cerebral que no corresponden a los criterios de inclusión y se van eliminando y quedaron 81. Los métodos de muestreo. ¿Qué significa los métodos? ¿Qué significa el muestreo? Una vez que se aplica la prueba de hipótesis, se comprueba de que definitivamente la muestra es significativa para poder evaluar, ya para eso se ha determinado el tamaño de la muestra, y necesitas aplicar el instrumento, tú tienes que saber cómo vas a aplicarlo, ¿no?
Entonces hay dos formas de aplicar el muestreo, o sea, aplicar la encuesta, ¿no? Obtener la información. ¿Cómo es, cómo es esa obtención? De manera probabilística, o sea, aleatoria, o de manera no probabilística, o sea, no aleatoria, ¿no? Definitivamente que mientras más aleatorizado sea la forma en cómo tú obtienes los datos, más creíble va a ser la información. Porque muchas veces nosotros queremos escoger, no al azar, sino a dedo, quién va a pertenecer a mi estudio, o sea, qué tipo de participante voy a obtener. Y definitivamente esa información es sesgada, ¿no? No es correcta. La forma correcta siempre es de manera aleatoria, ¿no? De manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo quiero escoger, mi fórmula ha sido 96. He escogido 96 pacientes de una población al azar y les he dado números, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger, veo una población mi población total de adolescentes de esta comunidad es 150. De estos 150, a los 150 le voy a dar un código. A esta persona le voy a dar el número 1, el número 2, el número 3, hasta el número 150. Pero mi muestra, el tamaño de mi muestra es de 96. Es decir, de los 150 voy a tener que solamente escoger 96 personas. ¿Cómo hago? Como ya les he dado códigos, hago un sorteo y voy sacando uno por uno, según mi sorteo aleatorio, cuáles van a ser los 96 personas que me salgan de los sobrecitos o de los papelitos, o si yo quiero hacerlo de manera pues computarizada también lo puedo hacer, y voy a escoger según los números que yo les he dado de manera aleatoria. De esa manera me aseguro que yo no estoy manipulando la selección de los participantes, sino que simplemente lo estoy haciendo al azar, o sea, aleatorio, y lo cual es mucho más confiable. Los instrumentos, o sea, ¿de dónde voy a obtener información? De fuentes primarias, como por ejemplo encuesta, examen físico o examen de laboratorio, o fuentes secundarias, como por ejemplo bases de datos, ¿no? Puedo obtener información en bases de datos. El análisis. Eso vamos a ver, ya lo estamos viendo con el doctor Caballero. Ese análisis puede ser descriptivo o puede ser inferencial. En los estudios descriptivos, el análisis es netamente descriptivo. En los estudios analíticos, el estudio no solamente es descriptivo, sino también es inferencial. Y en la inferencia se ve la asociación, ¿no? En este caso sería para los estudios analítico transversal el OR, ¿no? El OR, ¿no? Que significa razón de Mobius, ¿no? En donde yo voy a poder obtener la información de la razón de factores, o sea, de los factores de exposición en los enfermos, sobre los no enfermos, o la razón de enfermedad con el factor presente sobre la razón de enfermedad si el factor está presente, ¿no? Sin el factor presente, disculpen, ¿no? La razón de Mobius es esa, ¿no? Si yo quiero ver de manera estadística cómo puedo obtener, cómo es que es esa información, por ejemplo, yo lo puedo obtener así, ¿no? ¿Cómo sería el OR? Voy a tener así. A ver, aquí. El OR, ¿cómo sería? ¿Qué significa OR? Es el análisis, el OR es la razón de Mobius o el loss ratio, que es la fórmula para poder analizar la relación entre los factores de exposición y el desenlace. El OR no es más que A por D sobre B por C. El resultado de esto me va a dar un número. Si ese número es mayor que 1, entonces esto es riesgo. Si este número es menor que 1, entonces esto igual a protección, ¿no? Así me van a salir los valores. Entonces, esto es lo que yo necesito buscar. Ahora, ¿cuál de los elementos de la variable es el riesgo? ¿O cuál de los elementos de la variable es protección? Una vez que yo establezco de manera inferencial el OR, voy a tener que hacer una regresión logística o un OR ajustado, ¿no? En este caso, categorizado para una u otra presencia o ausencia de la variable. Eso es lo que yo intento buscar. Bien. Esto lo voy a borrar. Voy a hacer más pequeño para que quede aquí un cuadrito y porque esa diapositiva se lo voy a pasar, ¿ya?
Estas diapositivas se lo voy a colocar a los alumnos del diplomado, del diplomado y de los cursos. Muy bien. Poner aquí así, y ahora sí está bonito. Ya está. Muy bien. Esto es, por ejemplo, ¿no? Una de las formas como presenta la tabla de un estudio analítico transversal, ¿no? Primero un estudio descriptivo, ¿no? O sea, en un estudio descriptivo, pues va a describir las características o el comportamiento, la presentación de las variables. En este caso, por ejemplo, la variable sexo, que es una variable cualitativa, me da la frecuencia, ¿no? En la variable edad, ¿no? Por ejemplo, dice edad de ocurrencia de la lesión del sistema nervioso central, o sea, en la edad prenatal, ¿cuántos pacientes desarrollaron afectación, por ejemplo, de parálisis en la edad prenatal? De los niños en la edad prenatal, desde la concepción hasta las 28 semanas, o menor de 28 semanas, 10 pacientes desarrollaron parálisis cerebral infantil, ¿no? O pacientes entre mayor o igual a 28 semanas, 37 pacientes pasaron, que tuvieron, ¿no? En edad prenatal, 28 semanas, tuvieron parálisis cerebral infantil, ¿no? Por ejemplo, pacientes neonatales, ¿cuántos pacientes neonatales presentaron parálisis cerebral? 11, así. Y así se va interpretando, ¿no? Este es cuadro descriptivo, ¿no? Esto es acá es la tabla de análisis transversales, estudios transversales, ¿no? O sea, igual como les había mencionado, el OR, ¿no? Que sería A por D sobre C por B o B por C, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, especialmente, ¿cuántos individuos enfermos hay? O sea, ¿cuántas personas enfermas hay, ¿no? Por ejemplo, A más C. Si quiero saber cuántas personas no enfermas hay, yo voy a sumar B más D. También es un estudio analítico, ¿no? Aunque ese es netamente descriptivo, pero es parte del estudio de la descripción o de la forma en cómo presento los datos de manera analítica. Mediante este cuadro yo puedo obtener cualquiera de estas fórmulas, ¿no? Quiero obtener la prevalencia. O sea, ¿qué es la prevalencia, por ejemplo, de que prevalece enfermedad? Es el total de pacientes con enfermedad sobre el total de la población, ¿no? Por eso que me dice prevalencia de la enfermedad en la población estudiada. O sea, personas enfermas sobre el total de la población. Por eso me da A más C, o sea, personas que enfermaron y que enfermaron teniendo o no teniendo la exposición sobre el total de la población, que sería A más B más C más D. Ahora, si yo solamente quiero saber el factor, la prevalencia del factor en la población, pues voy a tener que estudiar la cantidad de personas que tienen el factor de exposición. ¿Cuáles son? A más B, ¿no? Sería A más B sobre A más B más C más D, que es el total de la población, la prevalencia del factor. Si yo quiero saber, por ejemplo, la prevalencia de enfermedad en personas con el factor, o sea, personas que enfermaron, pero que solamente tuvieron la exposición, que sería A sobre el total, sería A más B más C más D. Por eso acá está la fórmula, ¿no? Pero en este caso, de la enfermedad con el factor sería solamente A sobre A más B. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero estudiar a personas que tienen la exposición con el factor del total de personas con el factor, ¿no? Sería personas que enfermaron con el factor de exposición sobre el total de personas, o sea, que enfermaron y no enfermaron y que tienen aún el factor, ¿no? Lo mismo para las personas que enfermaron pero que no tuvieron el factor. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de un estudio transversal, ¿no? Que permiten recolectar estudios descriptivos y transversales, ¿no? Que permiten recolectar una gran información de datos demográficos, clínicos y epidemiológicos, pero por otro lado, no permiten identificar la secuencia de estos eventos en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo identificar muchos valores, pero simplemente no me da una relación de tiempo. O sea, no me explica, solamente me describe, ¿no? ¿Cómo leer la información de estudios transversales? Mediante las guías Stroop. La declaración Stroop es una guía de lectura crítica que me va a poder analizar cómo es que un artículo publicado tiene o no tiene la información correcta y concreta, ¿no? O sea, es una guía que me va a permitir leer, ¿no? Por ejemplo, si el autor ha explicado cómo determina el tamaño muestral, significa que si tú estás construyendo un artículo de estudio transversal,
tú tienes que explicar cómo has obtenido la información, cómo has obtenido la población. Si no está, ya vas mencionando que ese estudio no tiene, no sé. De esa manera yo voy a poder leer exactamente. Muy bien. Bueno, nos hemos llevado casi 2 horas de clase y espero que les haya gustado esta sesión y se haya entendido, sobre todo que se haya entendido, porque es muy extensa, pero para mí es muy importante que ustedes aprendan y que se haya entendido sobre todo, ¿no? Que sepan diferenciar o cómo encontrar un estudio transversal. ¿Cómo encontrar un estudio transversal? Van a leer un artículo y lo primero que tienen que hacer es identificar el objetivo e identificar el método, ¿no? Si ustedes identificaron el objetivo y el método, sabiendo que es un estudio transversal, entonces lo primero que ustedes deben hacer es ponerse a imaginar cómo es que las variables se van a relacionar. Y de esa manera, más o menos, inferir cómo van a presentar sus cuadros, ¿no? Un estudio analítico transversal, un estudio descriptivo, solamente, en un estudio descriptivo solamente voy a tener descripción en frecuencia y porcentajes, o medias o medianas de sus valores, de sus variables. Pero un estudio analítico transversal ya no voy a tener eso, ¿no? Voy a tener un análisis descriptivo donde van a haber frecuencias, porcentajes, medias, medianas, pero también un estudio donde van a cruzar la información, ¿no? Donde van a ver la asociación entre una variable y la otra, y luego cómo es que esta asociación se da, ¿no? O sea, voy a hacer un estudio inferencial, un análisis estadístico inferencial. Iniciará primero evaluando la diferencia significativa entre una variable y la otra, y luego estableciendo la asociación mediante el OR y OR ajustado a través de la regresión logística, si es que son variables, variables cualitativas. Si son cuantitativas, ya no va a ser regresión logística, sino será regresión múltiple, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a ver más adelante. Los análisis estadísticos está para verlo más adelante en el diplomado. Eso yo no se lo voy a adelantar por acá porque es muy confuso, se necesita bastante tiempo para analizarlo, pero yo estoy seguro de que sí lo van a entender.